Continuamos en una voz del cielo. Es maravilloso estar en la presencia de Dios y aquí está Dios. Está en este programa, está al lado mío, está al lado suyo, está dentro mío, ojalá esté dentro suyo si usted es cristiano. ¿Mm? Pero vamos a seguir viendo que Jesucristo no es un Dios lejano ni inalcanzable. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 1 que en el principio era Jesús, era el Verbo, la palabra de Dios. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas por Jesús, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice la palabra de Dios, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Jesucristo es Dios. Pero el mundo no lo conoció. Y aquel verbo, aquella palabra, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo, Jesús, que está en el seno del Padre, vive en comunión íntima con el Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús dice, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo dice, yo y el Padre uno somos. Hay muchas palabras de Dios que hablan de que Jesucristo, el Padre, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe, por ejemplo, uno de sus discípulos, dice, muéstranos al Padre y nos basta, le dice. Dice, tanto tiempo, le dice Jesús, hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. Jesús es el Padre es Jesús, el Espíritu Santo también es Dios. Tres personas que se manifiestan en un Dios único. Es así. Dios es maravilloso. Cuando entregas la vida a Jesús y le recibís en tu corazón, Dios pasa a ser tu Padre y vos pasás a ser su Hijo. Todos son criaturas hechas por Dios, pero hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Hay hijos de Dios y hay criaturas de Dios. Hay salvados y perdidos. Hay personas que pertenecen al reino de las tinieblas y personas que pertenecen al reino de la luz. Para pasar de un reino a otro, uno tiene que cambiar de autoridad. De vivir en pecado, haciendo la voluntad del diablo, a decir, no voy a vivir más en pecado, de aquí en más voy a hacer la voluntad de Dios. Entonces usted sale de la autoridad de Satanás y se traslada a la autoridad de Dios y pasa a ser un hijo de Dios. Es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. No se ve nada, pero eso es lo que dice la palabra de Dios y eso es lo que uno siente. Ya el que manda en mi vida es Dios. Entonces, Dios es tu Padre, ojalá. Tú eres su hijo y tu relación con Él es personal, directa, porque aceptaste a Cristo en tu corazón. Aceptaste a Cristo. Dijiste, Señor, quiero que entres en mi vida y vivas tu vida en mí. Jesús dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, literalmente, y cenaré con Él y Él conmigo. Tendremos amistad continua para siempre. Cuando Jesús viene para siempre. Amén. Entonces, Dios también es el creador y creó todo. Vamos a ver en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y quién es el que creó todo? Jesús. Dice, nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho, dice en el capítulo 1 de San Juan. Dios creó al hombre. Y quiero
decirte algo puntual. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí están las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaban hablando entre ellos. Hagamos, habla en plural. Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y sea el que mande, señoree sobre los peces, sobre los animales, en toda la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y sea el Señor de la tierra. A eso nos llamó Dios, y a ese poder y autoridad Adán le entregó al diablo, por lo cual el diablo es el príncipe de este mundo. Pero viene el reino de los cielos a través de Jesús, muere, le paga los pecados del hombre, le quita las llaves del infierno y de la muerte al diablo, lo vence, lo derrota, y todos aquellos que tomamos la decisión al revés de Adán, en vez de desobedecer a Dios, decidimos obedecer a Dios, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces fue creado el hombre el sexto día y lo puso en el huerto del Edén, un lugar buenísimo, para que lo labrara, lo guardase, ¿no? Pero el diablo vino, tentó a Eva y hizo pecar a Adán, y entonces le entregó la autoridad a Satanás. Pero quiero decirle algo, porque hay muchas personas que ignoran y dicen y enseñan, lamentablemente, que Adán y Eva no existieron. En la palabra Dios los nombra, dice aquí Génesis 1, 27, y creó Dios al hombre a su imagen, de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y lo puso ahí en el huerto del Edén, y dice, Jehová formó pues de la tierra todos los animales del campo, toda la ave de los cielos, y las trajo a Adán. Tiene un nombre, el hombre que creó. Pero no se halló ayuda idónea para él, entonces Dios hizo la mujer y la trajo al hombre, y el hombre le puso Eva. Y dice la palabra de Dios que tuvieron relaciones Adán y su mujer. Vea que Dios creó un hombre y una mujer, no creó dos hombres, porque si no hubieran muerto los dos hombres y no hubiera nacido nadie. Ahí creó el matrimonio, Adán y Eva. Y para aquellos que piensan que Adán y Eva no existieron, recuerden leer, vaya a la Biblia, cualquier Biblia, Génesis capítulo 5, Génesis 5. Y dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Antes había dado a luz a Caín y Abel. Caín mató a Abel, pero después tuvo a Set, que era bueno, y de ahí de Set después descendió nuestro Señor Jesucristo. Dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Una persona figurada no puede decir la Biblia cuántos años vivió
hasta que tuvo a su hijo Lot. eh, el nombre, el nombre de la esposa, de la mujer, Eva, eh, dice, fueron todos los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Una persona figurada no puede tener hijos. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Obviamente que si murió, existió. Y eso está en la palabra de Dios. Y cuando en la misa se dice, esto es palabra de Dios, o en la iglesia evangélica, esto es palabra de Dios, el que lee entienda. Génesis capítulo 5, versículo 5, dice, fueron todos los días que vivió Adán 930 años. Acuérdense, Adán vivió 930 años y murió. Y fue al cielo, porque él, después de haber caído en pecado, volvió a Dios. Y vivió 105 años y engendró a Enós, etc. Y da todas los descendientes de Adán. Y en la genealogía que está en San Lucas, habla de los descendientes de María, y en Mateo habla de los descendientes de José, y va diciendo, fulano fue engendrado por tal, el otro por tal, el otro por tal, y cuando llega al final, dice que el padre de Set fue Adán, ¿no? Porque empieza a decir, desde María empieza a decir, fue el padre de este y este y este y este y este, y cuando llega a Abraham, a Jacob, Isaac, dice Isaac fue, digamos, hijo de Abraham, y después llega a Adán, antes llega a Lot, a Set, y dice, hijo de Adán, y después de Adán dice, hijo de Dios. O sea que Dios lo creó en un momento cuando no había nada, no existe la evolución, sino tendría que haber, si la evolución hubiera seguido, tendría que haber, digamos, hombres semimonos o más con cara de hombre, y tendría que haber uno casi hombre. No. Dios, dice la Biblia, que creó al hombre. Y creó al hombre y a la mujer. Y hizo una pareja. Y ahí le estoy respondiendo todas sus preguntas. Creó el matrimonio, Adán y Eva. No creó tampoco Adán y Eva y Marta. No, Adán y Eva. Se procrearon, le dijo que tengan relaciones, el gozo del sexo lo inventó Dios, le dijo que se multipliquen, que tengan relaciones, ¿no? Algunos creen que digamos, que Dios es un aguafiestas. No, Dios instituyó el matrimonio para que los hijos tengan un nidito y para que puedan seguir, no sin sufrir. ¿Cuántos chicos sufren? Dicen, mi padre se fue con otra mujer, y ahí todos los traumas y todos los problemas vienen por no respetar el matrimonio. Adán y Eva, Gustavo y Angelita. Gustavo soy yo, mi Angelita es mi esposa. No va a haber otro. No hubo otro. Dios te da las fuerzas, te da el amor. Si querés obedecer a Dios, lo obedeces. Si querés hacer adulterio, lo podés hacer, pero las consecuencias van a ser terribles acá en la tierra. Si se entera la pareja de esta persona, te puede matar o puede pasar un lío terrible con tu familia, y a su vez te vas al infierno. Y el infierno es real. Si te morís en el momento que estás cometiendo el adulterio y no te arrepentiste definitivamente
o radicalmente, antes te vas al infierno eterno. Terrible, ¿no? Bueno, vamos conociendo a Dios. Dios creó el cielo y puso al hombre allí en el cielo, en el paraíso, y creó ángeles. Satanás era uno de los más bellos ángeles, pero empezó a querer que lo adoren a él en vez de adorar a Dios. Y al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y entonces se llevó un tercio de los ángeles y se transformaron en demonios. Y quiso ser un cielo sin Dios y le salió el infierno. Y el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. Si fuera por Dios, nadie se iría al infierno. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único en la cruz para pagar el pecado de todos, para que todos vayan al cielo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así dice la palabra de Dios. Pero la persona ignora a Dios, vive en pecado, muere en pecado y se va al infierno. Y el infierno es eterno. Y lo dice, si usted lee los evangelios, habló más del infierno Jesús que del cielo. Es más, dice, si tu ojo o tu mano te es ocasión de caer, córtala. Es algo exagerado, pero diciendo, es mejor entrar en la eternidad sin una mano, porque en el cielo vas a tener dos manos, ¿no? Que irte al infierno con las dos manos. Lo mismo, los que se van al infierno van a tener las dos manos, pero van a estar, ¿vieron como esas brasas? Cuando pone usted la leña, como esa lava del volcán que cae, ahí va a estar torturado por los demonios por los siglos de los siglos, si ignora a Dios, si no cumple sus mandamientos. Es así, se lo tengo que decir. Entonces, Dios creó al hombre el sexto día, el séptimo día descansó, por eso inventó un día de descanso, por así decirlo, inventó, entre comillas, y dijo, hay que descansar. Nosotros los cristianos tomamos el domingo por la resurrección de Jesús y vamos a la iglesia. Y es una orden del Señor, que dediquemos ese día a Él. Entonces, Dios es maravilloso, Dios es grande, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente. Dice en Hebreos 11:3, entendemos que Dios ha construido el universo, fue construido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso está en Hebreos 11:3 en la Biblia. Lo que se ve no se veía. Dios lo hizo, ¡pum!, lo hizo aparecer. Dice la Biblia que tardó 6 días, y son periodos de años, no es que fueron días, sino creó los árboles, después en otro periodo el sol, la luna, las estrellas, después creó los peces y las aves, después los animales y el ganado, en periodos. Y el séptimo hay que apartarlo para Dios. Entonces debemos alegrarnos en el Señor, dejar el pecado. Dios nos abrió, Jesús, por su muerte en la cruz, el camino al cielo. Y dice en Hebreos, teniendo ahora libertad para entrar al lugar santísimo donde está Dios, acerquémonos en plena certidumbre de fe, ya limpios, porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Dios es amor y lo demuestra. Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará.
Si te pones bajo la autoridad de Dios, nada te va a faltar. Si le decís, Dios, en este momento quiero que seas mi pastor, así como el pastor es la obligación cuidar las ovejas, Dios te cuida. Y aparte, no sos una oveja solo, sos el hijo de Dios, un hijo de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Dios moraré para siempre, dice el Salmo 23. Tenés afanes, ansiedades, y todos en este mundo tenemos, pero Jesús dice, no se afanen por vuestra vida, ni por lo que van a comer, ni por lo que van a beber, ni por lo que van a vestir, porque vuestro Padre Celestial sabe de que tienen necesidad de todas esas cosas. Dios sabe todo. Dice, entonces busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Hay veces crees que el mundo, que Dios no participa, Dios participa muchísimo. Mirá, ¿viste todos los gorriones? Mi esposa le tira pan a los gorriones en el jardín, vienen 100, 150, y son todos iguales. ¿Y sabe lo que dice Dios? Dice que no cae a tierra uno de esos gorriones sin que Dios lo permita. No están desamparados. Cuando llega el momento, lo mismo los gatos, los perros, tienen una vida, 14 años más o menos, y nosotros mismos. Todos vamos a morir, pero el asunto es dónde pasaremos la eternidad. En el cielo con Dios, con todas las cosas más lindas, porque tomamos la decisión de hacer el bien y de seguir a Dios y renunciamos al pecado, o en el infierno con el diablo siendo torturado eternamente, porque quisimos irnos a un hotel de alojamiento con la mujer de otro, o ser corrupto, o todos esos que acá en Argentina y en otros países se llaman corruptos, si no se arrepienten van al infierno. Tarde o temprano. Para Dios 1000 años es como un día. Yo tengo 70 años y parece que nací ayer, y digo, ¿cómo ya tengo 70 años? ¿Cuánto más voy a vivir? Hay que arrepentirse, hay que buscar a Dios, hay que entregar la vida a Dios y hay que conocerle, lo maravilloso que es y sentirse protegido por Él. No cae a tierra un pajarito sin que Dios lo permita, y todos los cabellos de tu cabeza están todos contados, dice Dios. ¿No? Jesús dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Segunda Tesalonicenses 3:3 dice, fiel es el Señor que los afirmará y los guardará del mal. ¿No? En Hebreos 12:5 habla de la disciplina de Dios, que nos disciplina como somos hijos, y cuando Dios nos disciplina, nos trata como a hijos, y nuestro fruto es la justicia. Si tenemos ansiedades, podemos echarlas todas sobre Dios. Dice, no se queden con las ansiedades. ¿Cuántas ansiedades tiene? Todos tenemos ansiedades. Y el pagaré y la luz, y cuánto aumenta el gas, y esto y aquello. Y todos estamos en el mismo barco. ¿O no cree que a mí me aumenta el gas también? Pero dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. No estás desamparado ni solo en este mundo. Tenés alguien invisible, sobrenatural, el más bueno que existe y el más todopoderoso que existe, dispuesto a ayudarte. Esas son buenas noticias, ¿no? Entonces, dice la palabra de Dios que fuimos llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, con su Hijo Jesucristo. O sea que Dios nos llama a ser amigos de Jesús. Dios nos llama a ser amigos de Jesús. 1 Corintios 1:9 dice eso. Y 1 Juan 1:3 dice, nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Fuimos llamados a ser amigos de Dios. Eso es increíblemente maravilloso. No se lo pierda.
Se puede ser amigo de Dios aquí en la tierra. Abraham fue amigo de Dios, Enoc fue amigo de Dios, los apóstoles y todos los cristianos. Jesucristo dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y lo que manda Jesús es para nuestro bien. Nosotros desconfiamos de Dios. ¿Por qué Dios dice esto? No, es para nuestro bien. Todo lo que es pecado nos hace sufrir tremendamente. Entonces, siga al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eche todo falso Dios. Tire toda estatua de santos o de lo que sea. Céntrese en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Renuncie a seguir a otro Dios. Ponga en primer lugar al Dios verdadero, a su Padre que le ama y que dio a su Hijo único para morir en la cruz por sus pecados y los míos. Amén. Le mando un abrazo muy grande y seguimos cuando Dios así lo disponga.